Buenas tardes. En realidad el tema de abordar la pastoral urbana desde la educación es un tema muy amplio, pero en fin, para iniciar esta reflexión me parece muy inspiradora las palabras del investigador y educador Joaquín Gairín. Él dice: la escuela, como la ciudad, puede considerarse como un cruce de caminos, donde se mezclan esperanzas y frustraciones, deseos e ilusiones. Muchas veces a la creciente presencia urbana se le asocia una carga negativa, y realmente creo que hoy la ciudad es una realidad tan fuerte que tiene una presencia que ya no podemos plantearnos en términos románticos vivir en la ciudad o volver al campo. Más si consideramos, por ejemplo, la universalidad de la educación, e incluso pensemos en la alfabetización, es innegable que esos procesos no podrían haberse dado sin una vida urbana. Realmente pensemos en un hábitat disperso, haber logrado en Chile, en Coquimbo, alfabetizar sería muy complejo. De manera que, en fin, la pregunta que plantea este binomio ciudad-educación es cómo humanizar la ciudad para que sea un hogar para todos. Ahora, si la educación recoge ese desafío, entonces podríamos pensar, ¿puede la educación contribuir a este fin? Y paralelamente a esto, ¿cómo la ciudad puede ayudar a la educación? Aquí hay una relación que es muy fuerte. Y en ese sentido me propongo con sencillez en esta exposición considerar la ciudad, su relación con la auténtica realización humana entendida como el fin último de la educación. Ahora, siguiendo la reflexión de Toni Mitsu, él plantea algunas características de la mentalidad urbana que nos permitirán situar nuestro tema. La primera característica de esta mentalidad urbana, él plantea que es la creciente individualización en el contexto de una débil sociabilidad. El proceso de individualización significa que cada persona define por su propia cuenta quién es y plantea su propia identidad. Esto implica el ejercicio de la autonomía cuando el individuo define sus valores, toma sus propias decisiones. Ahora, consideremos que la individualización es esencial para poder definir un yo frente al otro y a los otros, que constituyen la sociedad. Pero por otra parte, el individuo no logra encontrar el sentido de su propia vida sin referencia a otros. Si consideramos que vivir es convivir, y esto no es un simple estar al lado del otro, sino compartir con el otro significados comunes para poder convivir en una misma sociedad. Además, sumemos a este proceso de individualización, ocurre en un momento en que la identidad social muchas veces se encuentra debilitada. La ciudad produce una cuota de anonimidad, donde cada vez más el otro deja de ser un vecino para transformarse en un extraño. Muchas veces las relaciones sociales tienden a reducirse a lo laboral, buscando refugio en un pequeño grupo de amigos o en la familia. La distancia urbana, el ritmo acelerado de la vida diaria producen un cansancio existencial donde el otro puede llegar a ser una intrusión en la propia privacidad. La expresión tan común, no he tenido tiempo para visitarte, para enterarme de tus problemas, para acompañarte o simplemente para compartir, es tan frecuente hoy día. Ahora, una segunda característica de esta mentalidad urbana puede claramente visualizarse como la lógica del mercado. Y aquí entramos en un tema muy complicado. El principio organizativo de la vida social se rige hoy por la dinámica del consumo. La lógica del mercado, la cultura del consumo parecen inseparables, incluso se complementan mutuamente. El mall
el centro comercial o el shopping constituye el nuevo espacio público de la ciudad. La plaza pública ha sido cambiada por estos centros comerciales. Basta observar la realidad los fines de semana en La Serena y Coquimbo. Miremos nuestras plazas o paseos públicos. Observemos el mall, las grandes tiendas con sus ofertas, novedades que logran atraer a chicos y grandes familias completas, recorren sus vitrinas, almuerzan en sus patios de comida, cediendo un espacio de encuentro entre ellos a otros en las tiendas, a los productos que se ofrecen. Y no se trata, creo yo, de satanizar esta realidad, simplemente de observarla, y la podremos constatar. Un espacio de encuentro entre personas se ha ido convirtiendo en un espacio de encuentro entre personas y productos, o sueños de consumo. Y en este sentido la educación tampoco educa frente a un consumo responsable, de acuerdo a las verdaderas necesidades y no a las ofertas. No es necesario, yo creo, que profundice sobre el uso de las tarjetas de crédito, el nivel de endeudamiento, etc. Este tema, esta disgregación, una cierta fragmentación que se produce en el tejido social, ha sido estudiada en muchas partes, no solo acá. Por ejemplo, Zygmunt Bauman nos dice: la identidad de una sociedad presidida por el salir de compras, la autoidentificación con el objeto, tiene efectos colaterales de individualismo extremo, egoísmo exacerbado, falta de valores comunitarios, solidarios, modelos ultra competitivos de regulación social, cuyo resultado es la generación de todo tipo de marginados, de víctimas evidentes de esta carrera despiadada. Se recomienda. Entonces, podríamos pensar que son afirmaciones muy negativas. Sin embargo, la realidad nos muestra que hay una sociedad, hay un tema que complica, que pareciera que no favorece a este sentido de crear comunidad, de crear espacios de encuentro de las personas entre sí, no con objetos, no con productos, no con consumo. Y además que estas necesidades que se van creando, que parecen que nunca se satisfacen, y que por otro lado, cuando es como muy pasajero el bienestar que podría provocar este consumo. Y por último, una tercera característica de esta mentalidad urbana que un poco nos sitúa es la mediatización de la realidad por los medios de comunicación social. Las nuevas tecnologías de la informática, el predominio del mundo audiovisual van cambiando el mapa mental de las personas. La sociedad actual, caracterizada por la ausencia de un paradigma común, crea a veces mayor soledad y hace que la convivencia un desafío de mutua tolerancia, muchas veces sin horizonte compartido. Entonces, este tema de la mediatización de la realidad no voy a abordarlo simplemente porque lo va a trabajar mi colega. Entonces, la pregunta es: lo humano, ¿dónde queda? Por aquí hay algunas propuestas. Una de ellas, que he tratado de trabajar, de desarrollar en esta ponencia, dice: con convertir a la ciudad en un espacio educativo y a la escuela en un espacio que eduque para vivir en comunidad, para vivir como ciudadano. Entonces, me parece que hoy resulta necesario contribuir a través de la educación al desarrollo de una ciudad moderna, plural, socialmente cohesionada, abierta a la realidad exterior y con unos ciudadanos más participativos, más cívicos, comprometidos con el desarrollo de los valores democráticos, abiertos al cambio. Esto no puede ser simplemente un anhelo, se deben buscar caminos posibles para avanzar en esa dirección. Cito a Vintró, él dice: la ciudad supone un proyecto colectivo consciente e intencional de cara al futuro. Implica no solamente un proyecto de transformación social, requiere también cierta dosis de optimismo en cuanto a las posibilidades de mejorar nuestra sociedad y la certeza de que no estamos condenados a sucumbir a las amenazas que creemos ver en los cambios sociales y económicos. Entonces, la ciudad del futuro
necesariamente debieran ser ciudades educadoras. La negación de este imperativo sería sinónimo de ciudades suicidas, incapaces de responder ante las grandes interpelaciones de la historia y como tal condenadas a la atrofia. Así, la ciudad educadora supera una noción simplemente funcional, es ante todo un resurgimiento de una comunidad humana. Entonces, buscando formas de concretizar estas ideas, siguiendo estudios de Casas y Thomas, tenemos algunas posibilidades a partir de la educación de aproximarnos, por ejemplo, a la ciudad como poder considerarla como un recurso didáctico que permita darle significado a aprendizajes escolares, conectarla con referentes personales, con experiencias sociales, culturales y conectarla con el currículum escolar. Por otro lado, la ciudad también puede ser analizada desde una perspectiva epistemológica que nos lleve a determinar los contenidos de mayor interés para el debate, para la construcción de ciudadanía. Entonces, si pensamos en los centros educativos, la ciudad puede ser un apoyo didáctico de experiencias culturales, científicas, puede ser también un objeto de estudio que exige un tratamiento interdisciplinar, pensar la ciudad como un ecosistema y en el contexto educativo también nos remite a finalidades que tienen que ver con las finalidades del proyecto educativo.